Yo soy Chabelo, amigo de todos los niños. Yo digo versículos y canto canciones y doy consejitos. Durante décadas, todos lo conocimos como el amigo de todos los niños. Su voz chillona, su risa inconfundible y su presencia cada domingo eran parte del paisaje emocional de millones de familias mexicanas. Pero detrás del personaje inmortal llamado Chabelo existía un hombre complejo, disciplinado, reservado y, en muchos aspectos, enigmático. Un hombre que se convirtió en leyenda, que sobrevivió a generaciones enteras de artistas, políticos y presidentes. Hoy, exploraremos los secretos, las verdades ocultas y los mitos que rodean al hombre que se negó a envejecer en la memoria colectiva del país. Esta no es la historia que te contaron, sino la que casi nadie se atreve a narrar. Relájate, ponte cómodo, prepárate unas palomitas y súbele al volumen, porque hoy te voy a contar cosas que casi nadie sabe del eterno amigo de todos los niños. Javier López Rodríguez nació en Chicago, Estados Unidos, en 1935, aunque pocos lo recuerdan como estadounidense de nacimiento. Su familia, de origen guanajuatense, regresó pronto a México y él creció como cualquier niño de clase media, sin imaginar que un día su nombre sería sinónimo de infancia eterna. Desde pequeño, Javier fue inquieto, disciplinado y con una curiosidad innata por entender cómo funcionaban las cosas. Lo que no muchos saben es que antes de soñar con la televisión, quiso ser médico y de hecho estudió medicina. Pero el destino lo llevó por caminos completamente distintos. Su entrada al mundo del espectáculo fue casi accidental. Trabajaba como asistente de cámara en Televisa, cuando aún no se llamaba así, y un día, por casualidad, faltó un actor. Javier, nervioso, aceptó reemplazarlo. Esa decisión, aparentemente pequeña, cambiaría su vida para siempre. Aquella improvisación frente a las cámaras encendió una chispa, había nacido un artista, aunque aún faltaban años para que Chabelo apareciera. Chabelo no fue su primer personaje. Antes interpretó papeles menores, voces de doblaje, e incluso participó como comediante de apoyo. Pero un día, durante un programa de variedades, inventó una voz infantil para leer un chiste. El público estalló en carcajadas. Así nació Chabelo, un niño travieso, inocente y malcriado que se convertiría en una figura inmortal. Lo sorprendente fue que Javier López, ya adulto, interpretó a ese niño por más de 6 décadas sin que el personaje perdiera frescura. Sin embargo, tras esa sonrisa y esa voz aguda había un trabajo meticuloso. Chabelo no era improvisación, era técnica. Javier estudiaba sus gestos frente al espejo, analizaba la reacción del público y cuidaba cada detalle del vestuario, el tono de voz y la actitud. Su compromiso era tan profundo que, según algunos colegas, jamás se presentaba sin ensayar. Lo que muchos interpretaron como un personaje infantil improvisado, en realidad era el resultado de una mente perfeccionista y obsesiva con la calidad. Con el paso de los años, Chabelo se convirtió en algo más que un personaje. Era un símbolo nacional. Las familias se reunían el domingo por la mañana para ver En Familia con Chabelo, un programa que parecía detener el tiempo. Los niños crecían, los padres envejecían, pero Chabelo seguía igual. Su voz, su peinado, su energía, todo permanecía intacto. Eso despertó un fenómeno cultural, el mito de la inmortalidad. Internet se llenó de memes, teorías y bromas sobre su longevidad. Se decía que había visto pasar a todos los presidentes de México, que había sido testigo de la historia moderna del país y que nunca moriría. Lo curioso es que él mismo alimentó el mito con humor, pero también con una profunda discreción. Chabelo no hablaba de su vida privada. No daba entrevistas personales ni compartía detalles de su familia. Esa reserva, sumada a su longevidad artística, lo volvió un personaje casi místico. Detrás del niño eterno había un hombre mayor que cuidaba su salud con disciplina militar. No bebía, no fumaba, dormía a horas fijas y mantenía rutinas de ejercicio diarias. En un mundo de excesos y escándalos, esa sobriedad era casi un secreto bien guardado.
Muchos creían que la clave de su longevidad no era mágica, sino fruto de una mente enfocada y un cuerpo cuidado al extremo. Lo que pocos sabían era que Javier López tenía un carácter fuerte, incluso inflexible. Era amable, pero exigente. En los estudios de televisión lo respetaban, y también lo temían. No toleraba la impuntualidad ni la falta de compromiso. Los que trabajaron con él recuerdan su mirada seria fuera de cámara. Cuando el foco se apagaba, el tono infantil desaparecía y emergía el productor, el jefe, el perfeccionista. Esa dualidad, el niño travieso y el hombre severo, lo hacía fascinante. Chabelo era su creación más brillante, pero también su armadura. Le permitió mantenerse vigente sin mostrar vulnerabilidad. Muchos lo describen como alguien reservado hasta el extremo. No le gustaba hablar de sí mismo, ni de sus emociones. Para él, la televisión era un trabajo, no una extensión de su intimidad. Esa frialdad aparente no era arrogancia, sino estrategia. Chabelo entendía el poder del misterio. Sabía que mientras menos mostrara de su vida real, más grande se volvía su leyenda. En Familia con Chabelo no era solo un programa, era una maquinaria perfecta. Detrás del juego y la risa había una estructura de producción rigurosa. Cada concurso, cada sección, cada premio estaba planeado al detalle. Javier López no dejaba nada al azar. Supervisaba guiones, ensayos y tiempos de emisión. Incluso elegía la música. Su obsesión por el control lo convirtió en uno de los productores más respetados y temidos de la televisión mexicana. Pocos saben que también era empresario. Chabelo no solo era un actor, era dueño de parte del formato de su programa. Durante años negoció directamente con Televisa los derechos, los patrocinios y los espacios publicitarios. En una época donde los artistas firmaban contratos que los dejaban sin control, él fue pionero en defender su imagen y su propiedad intelectual. Esa visión empresarial lo mantuvo económicamente estable por décadas, incluso cuando el rating comenzó a caer. Muchos especularon sobre su fortuna, pero él jamás habló de dinero. Eso no le importa al público, solía decir. Ninguna figura pública está exenta de controversias, y Chabelo no fue la excepción. Con los años circularon rumores de tensiones con otros comediantes, de discusiones con productores, e incluso de rivalidades con conductores más jóvenes. Algunos lo tachaban de difícil, otros de genio incomprendido. Pero la verdad es que Javier López cuidaba celosamente su legado. No permitía que nadie banalizara su trabajo. También se rumoraba que podía ser autoritario en el set. Varios testimonios coinciden. Cuando algo salía mal, Chabelo no levantaba la voz, pero su mirada bastaba para poner orden. No era un tirano, sino alguien que exigía lo mismo que él ofrecía, excelencia. A pesar de los chismes, nunca protagonizó escándalos personales graves. No hubo excesos, adicciones ni escándalos sentimentales públicos. Esa ausencia de polémicas lo volvió, paradójicamente, más enigmático. El último episodio de En Familia con Chabelo marcó el fin de una era en la televisión mexicana. Después de casi 48 años al aire, el programa se despidió con lágrimas, aplausos y un profundo silencio. El hombre que había acompañado a 3 generaciones de mexicanos colgaba el overol azul que lo había hecho eterno. Pero el retiro no fue improvisado. Javier López lo decidió por sí mismo. No quería que lo sacaran del aire por falta de rating, ni que su personaje se volviera una caricatura de sí mismo. Fue una despedida calculada, sobria, sin melodrama. Después de ese día, desapareció casi por completo del ojo público. No buscó homenajes ni entrevistas. Simplemente se fue. Ese silencio alimentó nuevas leyendas. Algunos decían que vivía recluido, otros que seguía trabajando en proyectos secretos. Lo cierto es que hasta sus últimos días mantuvo el control de su imagen. Nunca dejó que el mito de Chabelo se apagara, pero tampoco permitió que lo consumiera. Más allá de los chistes, los memes y las bromas sobre su inmortalidad, Chabelo dejó un legado profundo en la cultura mexicana.
Representó la inocencia, la alegría familiar, la constancia. Fue una figura que unió generaciones. Pero su verdadero legado quizás está en su mentalidad, la de un hombre que entendió que el éxito no depende del tiempo, sino de la disciplina y el amor al trabajo. Javier López fue uno de los primeros artistas en comprender el valor de la marca personal, mucho antes de que existieran las redes sociales. Supo construir un personaje coherente, reconocible y duradero. Y lo hizo sin escándalos, sin caer en la vulgaridad ni en la polémica vacía. Hoy, Chabelo ya no está físicamente, pero su sombra sigue viva. En cada referencia, en cada broma, en cada recuerdo de domingo por la mañana. Su nombre se transformó en símbolo, en nostalgia, en una especie de punto de encuentro entre generaciones. Detrás de esa voz chillona y esos shorts había un hombre disciplinado, reservado, perfeccionista. Un hombre que supo envejecer sin que nadie lo notara, que se reinventó sin perder la esencia. Javier López fue más que un comediante, fue un arquitecto del entretenimiento mexicano. Y aunque se fue, el mito continúa. Porque los mitos, como los recuerdos, no mueren, se transforman. Chabelo pertenece ya al territorio de las leyendas, donde el niño eterno nunca envejece y su risa sigue resonando, allá, en la memoria de quienes crecimos viéndolo. Quizás nunca sepamos todos los secretos del amigo de todos los niños. Pero tal vez, eso era parte de su magia. Si quieres que revelemos más historias ocultas de los íconos que marcaron nuestra infancia, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Chabelo dejó huella en millones, y su historia sigue viva en nosotros. Si tú también creciste viéndolo, deja tu comentario aquí abajo y cuéntame qué recuerdas de esos domingos frente a la tele.